pasando a otras noticias y regresando un poquito ahora que ya vamos a entrar también, y si le podemos ir dando entrada también a la mesa con nuestros queridos Maxi Abogados. David Peña otra vez está en el curso, no va a poder estar nuestro querido David, va a estar solamente Federico. Si le podemos ir Pero dando tienes que decir en esta su bonita mesa. en esta su bonita mesa, como dice, ándale, como dice el buen David. Y si le vamos dando entrada a Federico, porque esta última nota de resumen informativo, pues también tiene que ver con este tema que vamos a abordar sobre la minuta esta que ya está, pues que ya entró para la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero pues hay una nota de La Jornada que publica el diario La Jornada y que nos parece también muy importante y más en este contexto, porque son finalmente, hacen un trabajo periodístico, el periodista que es Gustavo Castillo, que vale la pena porque hizo su chamba, ¿no? Nepotismo en la judicatura. Hayan 6,000 redes familiares. La cifra es verdaderamente un escándalo, Violeta. 6,000 redes familiares en este padrón electrónico de relaciones de familiares. Pues bueno, pues se está hablando que se detectó en el 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían seis mil setecientos cincuenta y 55. cinco redes familiares. De ahí, los datos que arrojan revelan que el 41% de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron ser parientes en la judicatura y también el 57% de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron carrera judicial. Y el otro dato que también me parece, bueno, es un escándalo, Violeta, que dentro de las redes familiares, en agosto de 2022, iban desde 2 hasta 79 parientes con cargos dentro de la judicatura. Pues vaya cifra en los niveles de corrupción también que hay dentro del Poder Judicial de la Federación. Sí, sí, brutal. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Federico Anaya. Federico, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, perfecto. Muy bien. Correcto. Gracias. Bienvenido, Federico. Bueno, Buenos días a todos. si Y a Buenos el días. todas. más que abogado estaría aquí, yo ya lo hubiera puesto bien así calado, pero este es el maxi abogado, Federico Anaya. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Bien aquí, escuchando el reporte de ustedes. Gracias, gracias, Federico. Pues bueno, ya está, hoy entró en paro, Federico, el Poder Judicial. Vamos a ver cuánto aguantan. Y bueno, déjeme decirle que Federico también ayer nos compartió una liga que ya lo dejaremos que él lo aborde a profundidad sobre un amparo ahí muy particular. Ayer platicábamos, Violeta y yo, pues nunca habíamos visto un amparo que tuviera la dedicatoria que tiene. A la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya ahorita nos dirá Federico si hay antecedentes al respecto, Ajá. pero bueno, nosotros, yo no recuerdo, Federico, a lo mejor porque hemos estado en otro territorio y no habíamos puesto también en el centro, pues, este tipo de discusiones, pero tú ya nos estarás comentando. Correcto. Adelante, adelante, Federico. ¿Qué decir ahorita de este paro y de esta reforma al Poder Judicial? ¿Cómo quedó ya con unos calendarios? Digo, falta que pues entre al Pleno, se apruebe y luego Cámara de Senadores, etcétera. Pero ¿cuál es el ángulo de la mirada que tienes tú en este tiempo político, en este momento político, pues casi a un mes y a 40 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues entregue la estafeta a Claudia Sheinbaum? Am, Mira, tal vez primero tenemos que recordar cómo va el proceso legislativo. Sí, En este momento no hay todavía un dictamen aprobado. exacto. Lo podemos leer porque es una buena costumbre de las comisiones circular el texto que van a poner a debate en la comisión antes. Entiendo que el texto que ahorita está circulando
lo van a discutir el 23 de agosto en la Sí. comisión. Y uno esperaría que efectivamente lo aprueben, pero hay que revisarlo con detalle. Tiene muchas cosas. Mi opinión, después de revisarlo, es que el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo, un potosino, que hasta hace muy poquito estaba en el PRI, eh, no hizo todo lo que había prometido de retomar las propuestas que se hicieron durante los diálogos nacionales. Y lo hace, cuando lo hace, de una manera como que muy extraña. Por ejemplo, una de las cosas que más enojo ha causado, eh, se incluye ahora en la Constitución un requisito de tener 8 o 9 de promedio en las materias que tengan que ver con la impartición de justicia para los abogados y abogadas que quieran llegar a ser juzgadores. Y ahí el problema es que es completamente distinta la calificación que tengas en una materia o en varias materias o en el promedio general que tengas en tu carrera con la experiencia y expertise, como les gusta decir a los juzgadores actuales, ya como litigante y abogado o abogada. Entonces, según eso era para clarificar que no van a ser candidatos y candidatas improvisados. A mí me parece que el trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión no fue de mucha calidad, por ejemplo, en ese asunto. Pero este tipo de cosas seguramente se van a discutir y la oposición de derecha seguramente se va a agarrar de cosas como esta que acabo de decir para decir que no se retomaron las cosas que se dijeron en los diálogos nacionales. Entonces, yo diría que estemos atentos a ver qué ocurre el 23. Todavía podríamos tener ahí modificaciones al dictamen. Y luego, nada más recordar, que es lo que nos está diciendo Ernesto al final, que, fíjense, 23 de agosto es la reunión de la comisión, probablemente el 24 tengamos el dictamen aprobado Creo y, que es el 26, ¿no? 26 de agosto a las 11. Sí. eso, mira, peor todavía, 26 de agosto se reúnen, 27 lo tenemos aprobado y la legislatura se acaba, se muere para siempre jamás, ya no existe, el día 31. El día primero, es más, de hecho, desde antes, desde el 31, se empiezan a reunir los diputados de la siguiente legislatura para organizarse. Entonces, ahí lo que va a pasar es una cosa muy rara. Normalmente los trabajos de una legislatura se mueren completos y luego tienen que ser revividos por la nueva legislatura. Y en este caso queda muy claro que se pretende dejárselos a la mesa directiva que se elija el primer día para que ellos decidan qué hacer. Y ahí otra vez va a haber un debate. La oposición seguramente va a decir, no queremos discutir este dictamen, queremos hacer nuestro propio dictamen. Y ahí va a empezar el debate en Cámara de Diputados y luego lo que nos dijo Ernesto, que es el resto del proceso legislativo en el Senado y las legislaturas de los estados. Eso yo aclararía sobre el asunto. Yo creo que hay que estar muy atentos y es muy interesante porque en realidad los distintos actores están aportando o dejando de aportar muchas cosas. Yo insisto, los diálogos nacionales estuvieron muy interesantes y en mi opinión personal, el dictamen como se está proponiendo hubiera podido ser mucho mejor. Gracias, Federico. Federico, tú has señalado ahorita aquí algunas de las cuestiones que ha hecho la Secretaría Técnica de esta Comisión de Puntos Constitucionales, pero también vemos ya reflejado y lo han retomado a nivel de prensa que la minuta incluye 100 modificaciones, ¿no? Esto que se va, ¿tú nos podrías decir algo al respecto de que esta minuta ha sido modificada a partir de estos diálogos nacionales, aunque vemos que también pues los sectores de oposición dicen que no se retomó nada de así hay incluso este tipo de declaraciones extremas de los diálogos nacionales? Sin embargo, pues la minuta tiene 100 modificaciones, Federico. A ver, aquí hay un problema y es cómo cuentas las modificaciones. Yo no me he puesto a contar las modificaciones, pero si vamos a llegar a 100, significa que están tomando en consideración también cambios de redacción o de orden en las cosas. Y entonces eso es un poquito tramposo. Yo creo que la comisión hubiera podido retomar muchas más cosas. Por ejemplo, otro asunto. Este,
nadie tiene muy claro hoy en día cómo se organizan los procesos de disciplina en el Poder Judicial. Y durante los diálogos nacionales, muchas personas, incluso Hamlet, García Almaguer, propusieron detalles de cómo podría el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tener dos instancias, porque una de las cosas que le preocupaba a la oposición era que la iniciativa decía el Tribunal de Disciplina Judicial tomará sus resoluciones y serán inapelables, ya no podrán ser discutidas en otro nivel. Lo cual, eso es lo que hace realmente el Consejo de la Judicatura Federal hoy en día, pero como no estaba en la Constitución, nadie se quejaba. Ujú. Y Hamlet lo que decía, ok, es cierto, pero ya tenemos el caso del sistema electoral en el que el Tribunal Electoral también es la última instancia inapelable, pero el tribunal tiene salas regionales, entonces tiene dos instancias. Entonces sería bueno que el Tribunal de Disciplina trabaje en dos instancias. Hay que ver con detalle esta propuesta, que ojo, es una propuesta de la coalición de izquierdas, cómo fue retomada. Ujú. Al parecer, podría haber sido más claro, otra vez. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí al 26. Y por lo que te estoy diciendo, yo creo que el 26 sí puede haber algunos otros cambios. Ahora, mi opinión, otra vez, en principio es, para juntar 100, hay que decir, es que le cambiaron A por, y Sí. le pusieron un acento donde no estaba. Y eso es en realidad es una competencia retórica nada más. Entre sí hicimos muchos cambios y no hicieron ninguno, porque eso no es cierto. Sí hubo cambios. Sí, sí. La oposición está diciendo mentiras ahí. Ya, gracias Federico. Federico, también que sepas que la imagen que nos enviaste en el momento en que la requieras, tú la pides y está lista para cuando tú la Ok, necesites. Ajá. pero ustedes díganme, el Por- tema Sí, que vamos trabajando. porque, no, a mí bueno, lo estuvimos platicando ayer, Violeta y yo, que este amparo nos llamó muchísimo la atención. Tenemos una imagen, precisamente, esta promueve Perfecto. magistrado amparo directo contra reforma judicial. Pide frenar el procedimiento, magistrado promueve amparo contra esta reforma. Federico, y nos llamaba la atención porque era se reclama a la comisión permanente, pues esto nunca lo habíamos visto. Ah, ¿qué Ah, decía al respecto esto que señalaba Violeta? Que a lo mejor porque nosotros no es precisamente nuestra área, Sí. hay más casos, pero cuéntanos de qué va esto y qué posibilidades en términos reales le ves a esto y que pudiera parar esta propuesta de reforma. bueno, hay un detalle. Lo que ustedes acaban de decir nos refleja un poquito lo fragmentado y plural que es la izquierda. La izquierda ha intentado muchas veces hacer esto. O sea, utilizar amparos, el sistema judicial de amparo, para detener el proceso legislativo. Entonces, como vemos que va a venir una reforma que nos va a afectar y es muy seguro que va a salir adelante la reforma, entonces interpongo amparo para detener el proceso legislativo. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Ajá. lo No, es sabemos. eso, es esto, tal cual. Pero Ah, a pero la a la Comisión comisión, de Puntos Constitucionales. Claro. Bueno, los casos que ahorita podríamos empezar a escarbar no van a ser exactamente esa comisión, va a ser otra comisión del Congreso, pero es lo mismo. Pero Este, porque hemos visto amparos a la ley, ¿no? Por ejemplo, a la ley minera, a la ley, o sea, a las ah, leyes. a ver, Pero no, aquí entonces, ojalá y nos puedas aclarar, pero a la Comisión de Puntos Constitucionales era nuestra duda, ¿no? Y sobre no, todo, pues, no, sí, ha pasado muchas veces y normalmente ha fracasado. Ahorita les explico por qué. ujú, El amparo contra una ley o contra un acto derivado de una ley es la cosa más común del mundo. O sea, ya se aprobó la ley, aplican la ley, yo me quejo, le pido juez de amparo, protégeme. sí, sí. Eso es lo normal. Lo que está haciendo este magistrado es decirle a un juez de amparo que lo proteja antes de que se apruebe la ley. Y su explicación es completamente seguro que me van a afectar. Y tiene razón. O sea, si se aprueba la reforma constitucional, él ya no va a tener el tiempo que él había previsto con su nombramiento como magistrado. Entonces va a ser afectado.
Entonces, el hecho sí existe. La afectación es muy probable que vaya a existir, aunque todavía no exista en este momento. ¿Y quién es la autoridad responsable? Como todavía no se aprueba la ley, ahí, ya que se aprueba la ley, perdón, empiezo primero por el final. Ya que se aprueba una ley, la autoridad responsable es el Congreso, o sea, las dos cámaras que aprobaron la ley. Pero, como todavía no se aprueba la ley, la autoridad responsable tiene que ser la comisión que está discutiendo. Por eso la autoridad responsable es la Comisión de los Constitucionales. Pero también pusieron a la comisión permanente, que le preocupaba a Ernesto. ¿Por qué? Porque la comisión permanente, que es el órgano, que es una mezcla de diputados y senadores que está trabajando todo el tiempo en que las cámaras están en receso, em, se fueron a receso en abril, si mal no me acuerdo, y todo este tiempo la comisión permanente ha estado, digamos que cuidando el poder legislativo. Y cuando queda claro que el plan C ha tenido éxito y que hay que seguir adelante con las reformas constitucionales, la comisión permanente le pide a la Comisión de Puntos Constitucionales por escrito que trabaje más rápidamente en el dictamen de estas iniciativas. Entonces, el acto que le reclaman a la comisión permanente es esa petición. Y el acto que le reclaman a la comisión es todos los diálogos, todos los foros, todos los debates que han hecho, la redacción del dictamen que estábamos discutiendo. Y si la cosa sigue, también le van a reclamar, como acto superveniente, la aprobación del dictamen. Entonces, esos son los actos reclamados. Ahora, nada más para regresar al hilo, esto ya lo habíamos intentado y de hecho lo habíamos intentado en la izquierda, pero muchos, incluido yo, siempre dijimos que estas cosas no valen la pena. ¿Por qué? Porque la contestación de siempre de los jueces de distrito y de los magistrados cuando se apela a la decisión de no aceptar la demanda de amparo es que no hay acto. Estos actos todavía no le causan a usted un problema. O sea, que se discuta una ley o una reforma constitucional no le afecta a usted, porque no es seguro, no es 100% seguro que se va a aprobar. Y, ojo, la verdad es que eso es verdad. ¿Por qué? Porque no se va a aprobar en los términos en que está ni la iniciativa ni el dictamen. O sea, todavía falta mucho que discutir. Y entonces lo que hacía el Poder Judicial siempre era rebotar las demandas. Y ahí es donde viene una nueva prueba para el Poder Judicial Federal ahora. Eso que siempre había hecho el Poder Judicial Federal, ¿ahora lo va a seguir haciendo? ¿Rebotar esta demanda? O, milagro de milagros, ahora sí la van a aceptar. Y ahí mi último comentario. ¿No les parece que hay un pequeño conflicto de interés de que el magistrado se queja de que va a haber una reforma que le va a quitar a él su puesto y lo va a obligar a ir a una elección para ver si lo ratifican en ese puesto? Y le Claro, pide amparo a un juez que también va a estar afectado por esa reforma en las mismas condiciones. Hay un ligero conflicto de interés, ¿verdad? Eh, ligero. exacto. Este, eso yo creo que debe ser reflexionado por la sociedad, nada más. Gracias. Justo sobre eso yo te iba a preguntar, Federico, este magistrado Reinaldo Reyes Rosas, ¿quién es? ¿No? Lo hemos visto, por ejemplo, como orador en las convocatorias de la Marea Rosa, pero también lo vimos muy cercano a Uriel Carmona. Si tú nos puedes recordar quién es este magistrado y Eh, como tú dices, pues hay una situación ahí, pues Mira, un poco particular. te confieso que de él específicamente no tengo claridad, pero si quieres ahorita si pueden poner la imagen que les mandé, acabas de comentar una cosa importante. Este es una imagen que nos muestra, llegó el momento del paro nacional, esa es una imagen creada por inteligencia artificial, y arriba dice la marea rosa ciudadana, y convocan para el miércoles 21 de agosto de 2024 apoyo a jueces y magistrados. Y esto lo pone en Facebook Ariel Rojas Caballero. Ujú. Él, Ariel, es un conocido mío de los concursos de oratoria en la época del CUM y luego en la Facultad de Derecho de la UNAM. Un hombre muy de derechas, muy católico, muy buen magistrado y muy buen abogado también. Este, pero lo importante, él es parte de la JUFED, de esa Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito que mencionaste hace rato. Sí, sí. Muy probablemente Reyes también lo sea.
Pero si Reyes está en la marea rosa, Ariel está en la marea rosa, aquí hay otro problema de índole política. La marea rosa ya nos quedó claro durante este año que no era ciudadana, sino que era partidista, PRI, PAN, PRD. Y aunque la marcha en defensa del Poder Judicial, ¿se acuerdan que fue a principios, creo que en febrero de este año? Había sido una marcha blanca, o sea, no habían utilizado el rosa. Todo mundo en el imaginario general ligó los movimientos. Bueno, esta que acabamos de ver, esta imagen nos demuestra que en realidad es el mismo movimiento político. Los magistrados y jueces más conservadores ideológicamente están alineándose políticamente con la oposición de derechas, PRI, PAN y PRD, y están haciendo un llamado a la ciudadanía para que se movilice a su favor. Ahora, ellos dicen que una de las cosas que está mal en la iniciativa y ahora en el dictamen es que se politiza la justicia. Ya está politizada. Hoy en día, tú puedes, en la corte, que es donde es muchísimo más claro, identificar qué ministros fueron propuestos por panista o priista y fueron aprobados por priistas o panistas. Incluso, acuérdense que ustedes pueden revisar de los ministros quién votó por quién en el Senado. Y hay ministros por los cuales la izquierda en el Senado nunca votó. Hubo otros que fueron de consenso general. Pero tenemos ministros de derecha y de izquierda. Tenemos ministros que son del PRI, del PAN, y otros que no eran tanto. Ahora tenemos ministras que vienen con un consenso más fuerte de la izquierda y de Morena. Ujú. El sistema de elección como está ahorita ya es político. Entonces, que nos digan que esto no es político, pues es una falsedad. Es un asunto político. Y lo bueno es que se van quitando las máscaras, ¿verdad? Ya. Gracias, gracias, Federico. Déjame, me detengo también en lo que han convocado pues, las y los trabajadores del Poder Judicial en este paro y que hay varios comentarios y preguntas de la audiencia. Por ejemplo, dice Laura Rivera, Federico, y sobre el paro y la justificación de los trabajadores que dicen la carrera magisterial se elimina. O dice, la razón la tienes tú, así se llama la persona, dice, pero a todos los trabajadores del Poder Judicial se ven, para, pero a todos los trabajadores del Poder Judicial se vean afectados y no continúen sus actividades, van a terminar agarrando liquidaciones millonarias y algunos pensiones millonarias, jueces y ministros. Y Ramón Elías García Ramírez, cuando se aprobó la reforma a la ley del ISSSTE, a los magistrados les valió una pura y dos consal, nos amparamos miles contra una ley que se aplicaba retroactivamente y no les importó. Son algunos de los comentarios, dudas, mitos que van surgiendo, ya que hemos estado escuchando. Hay un poco de todo, Federico. ¿Cuál es qué le responderías a la audiencia que te hace este tipo de Bueno, comentarios y preguntas? de los comentarios que acabas de decir, a mí lo que me impresiona es que todos, por más que haya de muchos temas y subtemas, todos están en la misma armonía. Y la pregunta aquí es, los que están en paro ahorita, los que están en paro, Los que están en paro. ¿son o no son trabajadores? Porque si van a tener derecho a una liquidación porque no va a continuar su trabajo, es porque son trabajadores. Porque si no son trabajadores, no tienen derecho a la liquidación. Y aquí hay un debate muy complicado que la sociedad mexicana no ha terminado ni siquiera de empezar a dar el debate bien, porque el trabajador de confianza también es trabajador, pero hay un momento donde los trabajadores de confianza son tan importantes en un centro de trabajo que dirigen el centro de trabajo como si fueran patrones, ¿sí? Ujú. Y ahí los jueces laborales y la ley laboral no terminan de ser claros. Yo les plantearía un detalle. El presidente de la República es trabajador. Los diputados y senadores son trabajadores. Mi opinión personal es que no son. Son servidores públicos, mandatarios, pero fueron electos, etcétera, pero no son trabajadores. Les damos servicio médico a través del ISSSTE.
pues, por solidaridad, o sea, todos los demás trabajadores del Estado, pues, que se los den también a ellos. Pero en realidad, en una teoría republicana del siglo XVIII, podrías decirles que no les vamos a pagar nada y es completamente gratuito y pues que nos sirvan. Ellos quisieron ser presidente, senador y diputado, pues que trabajen. Pero yo creo que no son trabajadores. Y este asunto, para el Poder Judicial, lo planteó Jaime Cárdenas Gracia, que es un muy buen abogado, doctor en todas las ciencias jurídicas imaginables del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y estuvo por lo menos 3 veces, hasta ahorita lo he visto, en los diálogos, y en una de esas, me parece que fue en Tuxtla, él se preguntó al momento del debate, ¿realmente los jueces, magistrados y ministros son trabajadores? Y él dice que no, y que la señal de que no son trabajadores es que si ustedes van a su Carta Magna, a la Constitución, en el artículo 110, donde está el juicio político, dice que serán sujetos de juicio político y luego dice toda una lista de funcionarios, empezando por el presidente de la República, por cierto. Y menciona directamente a los ministros de la Corte, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los magistrados de circuito, o sea, la segunda línea abajo de los ministros, y a los jueces. Y entonces dice Jaime, si son objetos de juicio político es que no son trabajadores, son titulares. Yo agrego otro argumento. Los titulares son patrones y los vuelven a llamar titulares porque si ustedes van a la Constitución, ahorita no me acuerdo exactamente los números de artículos, pero donde dice el poder ejecutivo se deposita en una persona que se llamará presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Luego, el poder legislativo se deposita en un Congreso de la Unión que tendrá 2 cámaras. Y luego hay otro artículo que dice, el poder judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte, un tribunal electoral, tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito. O sea, menciona a toda la jerarquía, la escalerita. Entonces, todos son patrones, todos son titulares. Perdón que me extienda, pero aquí hay muchos datos interesantes de los diálogos nacionales. No, no. En 3 de los diálogos nacionales, por lo menos, ahorita voy en el número 7. En 3 hubo una representación del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Ahora, ¿quiénes son los afiliados a ese sindicato? No son los jueces, no los magistrados y no los ministros. Son las secretarias, los actuarios, los oficiales de juzgado, las secretarias que están tomando notas, etc. Esas personas son trabajadores, sin duda. Y en 2 de las 3 intervenciones que he oído del sindicato, los representantes sindicales se quejaron con mucha amargura, muchísimo, que a ellos, que son sujetos de la ley burocrática, que es del año 63, o sea, de la época de López Mateos, e incluye al Poder Judicial de la Federación. Ellos dicen, la ley burocrática dice que si quieren cesarme como trabajador del Estado en el Poder Judicial, tiene que haber una audiencia en la que esté presente el sindicato, esté presente yo, esté presente mi superior jerárquico y la persona que se queja de mí. Y resulta que esa audiencia que está ahí, en la ley burocrática, se la saltan en el Poder Judicial porque el Consejo de la Judicatura un día se le ocurrió hacer un acuerdo que dice, el titular del tribunal podrá cesar a las personas. La pregunta es, ¿quién es el titular del tribunal? Juez, magistrado o ministro. En otras palabras, son patrones. ¿Por qué? Porque pueden despedir a trabajadores. Y en otro de los diálogos hay un momento en que el representante sindical se volvió a quejar de esto y se volvió a quejar de que ellos habían mandado una lista de ponentes y Juan Ramiro Robledo solamente les aceptó a la mitad. Y él dijo, y si no nos hacen caso, iremos al paro. Ojo, esos son los trabajadores de veras, los secretarios, oficiales, actuales. Y Juan Ramiro se enojó mucho y dijo, no nos amenazan. Le salió lo priista. Pero, eso es lo de menos. Unas 2 vueltas después del debate, la magistrada Molina de la Puente, que la cito en el artículo que publicó hoy Rompeviento, en otra cosa, de repente toma la palabra y dice, espero que sean tan laxos en el tiempo como fueron con el sindicato. En otras palabras, la magistrada que es titular de un tribunal se considera distinta y opuesta socialmente al sindicato.
La lucha de clases existe, compañeros. Y ministros son patrones, se comportan como patrones. Y aquí el problema que tenemos es que el paro, si ustedes se fijan, nadie nos ha explicado, el que empezó hoy, quién lo está convocando. Que era ¿Lo lo que está te iba a convocando preguntar. el sindicato de los trabajadores o lo están convocando los magistrados? Porque por lo que nos dijo Ariel Rojas en su post de Facebook, todavía están votando los magistrados para ver si el miércoles 21 se decide ir al paro nacional. Entonces, ahorita quien está parando son los trabajadores y luego van a parar los magistrados. El tema que planteó la audiencia ahorita en el programa es muy importante. Vayamos discutiéndolo con orden y primero veamos quiénes son trabajadores y quiénes no son. Un último detalle sobre eso. Cuando Lenia Batres entra a la corte, ella pide, primero, que ella solo quiere ganar lo que dice la Constitución y por lo tanto no puede ganar más que el presidente. ¿Qué le contestaron? No podemos hacerle caso porque, y fueron dos razones. Una, porque ya está presupuestado su salario altísimo. Y dos, porque no le podemos pagar a usted menos porque usted va a tener el mismo trabajo que los otros ministros. Y a trabajo igual, salario igual, es un derecho de los trabajadores. Eso le contestaron la primera cosa. Luego, la otra cosa que ella pidió es, inscríbanme en el ISSSTE. ¿Y qué le contestaron? Y ahí está en público. Le contestaron, no podemos inscribirla en el ISSSTE porque este alto tribunal, o sea, la Corte, decidió que los ministros no son trabajadores. Son patrones. Entonces, por favor, que se pongan de acuerdo, porque si los ministros no son trabajadores y por lo tanto no podían inscribir a Lenia en el ISSSTE, entonces tampoco son trabajadores los magistrados ni los jueces. Y por lo tanto, y esa es la cosa más importante, no tendrían derecho a la permanencia en el empleo. Y si cambian las condiciones de la prestación del servicio, pues se acabó. Es como si esta fábrica fabricaba radios de transistores y ya no hay radios de transistores en el mercado, entonces pues cerramos la fábrica. Ni modo. Ahora, habría que discutir quién tiene derecho a la liquidación, en qué condiciones, etcétera. Y eso también es una cosa importante. Tiene razón la audiencia sí está captando toda la complejidad del debate. Y yo lo dejaría ahí, y plantearía un tema último, pero díganme ustedes si le entramos. ¿Realmente este paro puede tener impacto social? Mm. Pues es justo, Federico, lo que te íbamos a preguntar, porque vemos en los portales de noticias que está así en primera, ¿no? El paro al Poder Judicial. Y eso era una de las situaciones que te íbamos a preguntar, qué espacios están parados hoy día? Y lo otro, esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, ¿no? Que es, y sigue, y jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que están convocando pues a una especie de consulta, no la llaman así, para ver si ellos iniciarían un paro de labores el día miércoles. Entonces también hay cierta confusión, pero lo que tú dices es importante, en dónde está impactando. Vemos que está a nivel de prensa como punto central, pero también es trending topic, hablando de estas tendencias, ya llevar varias horas siendo tendencia. Y pues también eso discutirlo, Federico, ¿no? ¿Quiénes, qué espacios son los que están en paro? Y este otro, esta Asociación Nacional de Magistrados, pues que también está convocando hoy día una consulta. Bueno, ya nos quedó claro, tenemos dos grupos que podrían irse al paro, los trabajadores, que son trabajadores sin duda, secretarios, actuarios, oficiales de juzgado, que tienen un sindicato. Ojo, de los diálogos nacionales, a mí de pronto me quedó la impresión de que puede haber varios sindicatos. Es una cosa medio rara. Es posible de acuerdo con la ley. Eso se ponía a paro. Parece ser que esos son los que pararon hoy. Ahora, ¿en dónde pararon? Pararon en la Ciudad de México, en la sede principal que está en San Lázaro, en Naucalpan, que es una sede en el área metropolitana norte de la Ciudad de México, y parece ser que en otras sedes aquí de la ciudad. Cuando pararon en San Lázaro mencionaron que también había otras ciudades, Puebla y Tlaxcala, pero de lo que se dijo, y ustedes lo pueden encontrar en los videos que están circulando ahorita, en general lo que se nota es que están parando por circuitos y a veces solamente en algunas partes de los circuitos. El circuito de la Ciudad de México es el más grande, o sea, es una ciudad, en ese sentido, es chiquita territorialmente, pero tiene muchísimas instalaciones, entonces son por instalación.
Y estados que yo me acuerdo, se menciona la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, tal vez otra entidad. Y acuérdense, cada circuito es un estado. Mm. Algún compañero conocido que vive en Tijuana, en Baja California, nos dio a entender, no terminó de contestarnos, que allá todavía no deciden qué van a hacer. Entonces no saben si va a haber o no va a haber paro. Y otra vez tampoco saben quién va a hacer el paro. En otras palabras, territorialmente no es muy extenso, Mm. pero ese es el primer día, hay que ver. No es muy extenso, dijiste, ¿verdad? En ese momento, en en este ese momento, momento. claro. Ya. Pero es un Pues, derecho, y si quieren parar, deben tener el derecho de parar. Perdón, y sobre esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, que es, Eso se identifican a sí mismos como la JUFET, Justicia Federal, sí, y son muy activistas, todos ellos. Incluso tienen un tuitero que es Jedi, porque un día se identificó con los Jedi como defensor de los derechos humanos. ujú, Y ellos lo que están diciendo es que hasta el miércoles van a discutir y votar si ellos también se van a paro. Pero ojo, tan no son trabajadores que no están jugando con el sindicato, por cierto, fíjense mm, bien, pues sino mire, que tiene asociaciones profesionales. a propósito de Jedis y Y otros, JUFED es una de varias. una Y Jedi. ahora, eh, eh, adelante, un- dale, dale. fíjate, hay otra cosa que yo quería comentarle a la audiencia y a ustedes. Nada más Yo, permíteme no, vas, avisarle vas, a la vas. audiencia, Federico, que ya le pegamos la liga del artículo que estamos publicando el día de hoy de Federico Anaya y que ahí está Ahí está. usted, reforma judicial, yo solo pinto lo que veo y también le va a arrojar bastantes luces precisamente de lo que está abordando ahorita también Federico Anaya. Perdón la interrupción, No, adelante. no, estuvo perfecto. Mm, De entrada yo le pido perdón a las nuevas generaciones que no van a entender el chiste de la caricatura de Bullwinkle, que es yo solo pinto lo que veo. Ujú, Pero ahí en ese artículo lo que es importante para lo que estamos discutiendo ahorita es la última parte. mm, Yo siempre he tenido la duda, ¿y cuánta gente tiene la mala suerte de caer por cualquier razón en un tribunal? mm, Y lo he preguntado en varias asambleas de debate sobre este tema, y lo interesante es que muy mm. poca gente dice yo he tenido que ir a un tribunal. Ahora, todo el mundo está de acuerdo que los jueces son horribles, entonces ahí hay una disonancia rara. O sea, poca gente va a los tribunales, pero todo el mundo dice que son horribles. La explicación probablemente es que los poquitos que sí fueron contaron horrores de lo que sufrieron. Pero yo decía, ¿alguien ha hecho cifras? Bueno, Sara Lovera, que es una chingona, feminista, a mí me cae muy bien, aunque a veces me ha dado unos palos horripilantes en debates. Este, Escribió un articulito, ahí viene la referencia en el artículo que pusieron ustedes ahorita, en donde habla acerca de los números y cita otras fuentes. Entonces, el World Justice Project, el proyecto de justicia global, que por cierto es un estudio que muchos de los opositores a la reforma democrática del Poder Judicial han citado en los diálogos nacionales. A cada rato oyes a los de la JUFED y a todos decir, el World Justice Project dice. Bueno, una de las fuentes de Sara Lovera es, World Justice Project nos dice que solo 30% de la población acude a abogados para resolver sus problemas. mm, Ojo, acude a abogados, puede ser que fue con el abogado, le pidió un consejo y luego hizo otra cosa y no al tribunal. Pero ahí, adentro de ese 30%, están los que sí llegaron a un tribunal. Bueno, entonces son efectivamente poquitos, es una tercera parte de la población. Entonces, ¿a quién va a afectar el paro? A 30% de la población. Ahora, ¿qué asuntos lleva el Poder Judicial? Y Sara Lovera es bien clarita y se basa en un estudio muy serio del CIDE. Ojo, del CIDE de la época de Peña Nieto. Ahí el CIDE hicieron unos foros, unos coloquios y llegaron a estos números. 64% de los asuntos que están en los tribunales, en todos, federales y locales, son asuntos civiles y familiares. Y otro 22% son asuntos mercantiles. No hay buena manera de separar civiles y familiares porque hay estados donde la materia civil familiar está junta y hay otros donde está separada. Pero en los asuntos civiles, por ejemplo, van a estar los de arrendamiento, los de fraudes
Ojo, el fraude no es nada más un delito, es un engaño que se hace en un contrato de compraventa de un inmueble, por ejemplo, o pleitos acerca de quién es el dueño de una cosa. Ese tipo de asuntos son civiles y mercantiles, dependiendo si son empresarios o son personas normales las que están litigando. Pero dense cuenta a ustedes que el 80%, o sea, 64% más 22%, 86% de todo lo que se litiga y todo lo que está en los tribunales, todos los tribunales, no nada más los de la federación, es un asunto al final de la historia de gente que tiene propiedad. De hecho, el World Justice Project se dio cuenta que el 70% de las personas resuelven sus problemas pidiendo un consejo a alguien de su confianza y luego pactando con el otro afectado del conflicto. Y ustedes saben, estoy seguro que todos quienes nos están escuchando conocen un familiar o un amigo que la familia nunca fue cuando se murió el papá o la mamá a hacer el juicio sucesorio, entonces se repartieron la casa más o menos y va a ser hasta la tercera generación que alguien se pelee porque el sobrino nieto se trató de quedar con toda la casa en lugar de compartirla, etcétera. Bueno, ese tipo de litigios, muy después, a la tercera generación, llegan a los tribunales. Pero la gente prefiere no ir a los tribunales. Entonces, si lo que acabo de decir ahorita, y espero que haya tenido algún sentido, es verdad, entonces significa que los afectados por el paro de, sean los magistrados y jueces, o sean los trabajadores, es una minoría de la población. Entonces, fíjense, una cosa es que se vaya a la huelga la Comisión Federal de Electricidad, porque entonces se apagan todas las luces, ¿verdad? Sí, sí. Y otra cosa es que se vaya a la huelga, que es el paro, el Poder Judicial. Ojo, que aparte los que pararon fueron los del Poder Judicial Federal, que es el chiquito. ¿Me explico? Ujú. Entonces, ¿a quién van a afectar? A un sector muy pequeño de la población. Y ahí terminó. Quiero presumir a Mariana Estrada, que la mencionó ahorita el compañero Ledesma. Ella, desde el Instituto de Formación Política de Morena, organiza las asambleas y el sábado pasado estuve yo en una de esas en Mexicalcingo. 40, 50 ciudadanos y ciudadanas discutiendo esta cosa del Poder Judicial y el debate estuvo horrible. Había muchas dudas muy legítimas de, ¿será que podemos elegirlos? Estuvo muy bien el debate. El consenso final fue que sí, sí podemos elegirlos y no podemos hacerlo peor que los senadores que ahorita los eligen. Pero cuando terminó ese debate, una de las compañeras se me acerca y me dice, oiga, ¿y esto que se van a ir al paro? ¿No será una oportunidad para que nosotros empecemos, no sé, a buscar árbitros entre nosotros, a construir la paz entre las comunidades y los barrios, a hacer justicia nosotros solos? Ojo, no está diciendo, vamos a linchar y a tomar la justicia. No, está diciendo, busquemos cómo arbitrar, cómo conciliar, cómo lograr consensos. Bueno, esa compañera que me dijo eso, es la anécdota personal, en Mexicalcingo, el sábado pasado, está diciendo lo que el World Justice Project hizo una encuesta científica. Ella es parte del 70% de la población que resuelve sus problemas y conflictos a través del diálogo con la otra parte afectada, la comunidad, y busca árbitros, mediadores que les ayuden a resolverlo. En otras palabras, y con eso termino, el Poder Judicial, ¿a santo de qué dijimos que era un poder? Nomás porque lo dijo Montesquieu, capaz de que ni siquiera es poder. Lo único que sí debería ser poder es la Corte Constitucional. Y, por supuesto, la defensa de derechos humanos y garantías individuales para que no nos torturen, que no nos priven ilegalmente de la libertad, todo el asunto. Pero todo este entramado, la discusión de los conflictos, el 80-90% de asuntos que son problemas solo jurídicos, no constitucionales, es un servicio público como la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Por qué tienen rango de poder de la Unión y se ponen togas y van en los desfiles? No, son una ventanilla de un servicio muy importante, pero que hasta hoy solo utiliza el 30% de la población, si bien nos va. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Federico, bueno, nos hemos llevado el programa precisamente con el tema del Poder Judicial, bien que vale la pena. La semana pasada tuvimos oportunidad de charlar brevemente también con David Peña
sobre esto que nos había mandado en el grupo Federico, de este caso extrañísimo que la Fiscalía General de la República pues está demandando a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, de traición a la patria por haber entregado al Mayo Zambada, cosa que más allá del asunto político, que suena también bastante kafkiano, pues bueno, también en el asunto jurídico llama muchísimo la atención, Federico, y decíamos, este, pues, ¿qué estará pensando también, y qué opinará sobre el tema Federico Anaya, el querido Maxi abogado? Así que, Federico, pues entrando en materia, adelante. Ok, a ver, Vamos a saltar a otro tema, claro. Sí, sí. no, este tema es complicado, pero también mucho más abstracto y nos debería llevar a la reflexión acerca de la poca seriedad de la Fiscalía General de la República. A ver, hace ratito mencioné a Montesquieu. Hay otro francés más viejito que Montesquieu. O sea, Montesquieu es del siglo XVIII, los 1700. Bueno, un siglo antes, el cardenal Richelieu, es otro francesito, que sabía mucho más de política tal vez que Montesquieu. En el siglo XVII le dijo un día a su rey, que es Luis XIII, el de los mosqueteros. Y eso lo tenemos escrito porque son de las memorias que se preservaron. Le dice el cardenal al rey: Su Majestad jamás debe ordenar algo que sabe que va a ser desobedecido, porque solo el ridículo destruye el poder. Palabras más, palabras. Esta acusación de traición a la patria al Chapito es ridícula. Efectivamente, si un mexicano se priva de la libertad, secuestra a otro mexicano y va y lo entrega a una potencia extranjera, en este caso al FBI, en otro país, efectivamente está violando la soberanía y formalmente el delito de traición a la patria se encuadra. O sea, sí, cometió traición a la patria. Pero acusar al Chapito de eso es ridículo porque el delito de traición a la patria, cuando entró en nuestros códigos, era porque México, la República, estaba en peligro constante de ser invadido o estar en una guerra extranjera. Entonces, el sentido del delito, de hecho es un delito político, es proteger la República de sus enemigos externos e internos. Entonces, el traidor a la patria es el que se pasó del lado del enemigo. Y aquí hay cosas que no entran en la realidad del Chapito. Los Estados Unidos de América no son nuestros enemigos. Es más, para el caso, el crimen organizado es enemigo nuestro y enemigo de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro aliado. Entonces, si nos creemos el ridículo de la traición a la patria, ahora sí que como estuvo, no hay traición a la patria si un aliado le entrega a otro aliado al enemigo común, ¿verdad? Bueno, si se fijan, el delito no sirve para lo que estamos viendo. Y termino con lo que yo creo que pasó en la fiscalía. No tenían idea de qué era lo que estaba ocurriendo. Los agarraron chiflando en la loma, por decirlo lindo, y empezaron a revisar a ver qué pueden hacer. Ahora, encontraron el delito de traición a la patria y sí, pues formalmente medio se encuadra y luego lo acusan y entonces salen a la prensa a decir, ya hicimos algo, pero es ridículo. El delito de traición a la patria y Bueno, bueno, eso destruye el poder. Te quita prestigio. Aparte, si le creemos el ridículo de acusar a traición a la patria, la cosa es cómo lo vamos a agarrar si el mismo Chapito fue y se entregó. Es más, se entregó con nuestro aliado. No tiene sentido. Y es ridículo. Pues gracias, Federico. Federico, en algún momento te perdimos, dejamos de escucharte, no sé si yo creo que tuvimos aquí un error en la computadora, pero ya no escuché esta parte que estabas diciendo, ¿cuándo se considera que es una traición a la patria? O sea, ¿en qué momento? Y ahí fue donde se cortó, Federico. Si puedes otra vez insistir en esto, escuchamos ya Mira, el final. lo importante es, México tendría que estar primero en una situación de guerra extranjera,
o de un pleito internacional grave, y entonces un ciudadano de nuestro país secuestra a otro ciudadano de nuestro país y lo entrega al país enemigo. Mm. Eso sería la traición a la patria aplicada a la situación que estamos diciendo. ¿El problema cuál es? Bueno, Que no son enemigos los Estados Unidos y que los enemigos en realidad son los dos secuestrados. Por eso yo digo que no funciona. Ajá. Federico, pero aquí en esta parte que de veras que llama mucho la atención, sí, o sea, la figura del Mayo Zambada, pues cómo la está considerando la la fiscalía fiscalía. para que esa persona, Ismael el Mayo Zambada, el gobierno mexicano lo Bien. esté considerando como una traición a la patria que se ha entregado. Exacto, exacto, porque es el enemigo de la patria, porque es parte del crimen organizado. Ese enemigo es el enemigo común con nuestro aliado Estados Unidos. Es más, si por cualquier cosa ellos hubieran estado viajando por Estados Unidos, la exigencia de nosotros como aliado de Estados Unidos hubiera sido, mándanoslos, ¿verdad? Sí, Por eso no aplica, es una tontería. Y hay un detalle nada más para ponernos en contexto. Eh, Supongo que las gentes que tengan un poquito más edad se acordarán que el primer acto simbólico fuerte durante los primeros diálogos por la paz en San Cristóbal de las Casas, 1994, ZLN y el primer comisionado que era Camacho Solís. Los zapatistas, no me acuerdo si se sentaron y se pararon, pero en el primer momento sacan una bandera nacional y la sí, presentan frente a todos. Eso era un símbolo muy bonito, todos fuimos muy románticos, pero también tenía un elemento jurídico importante. Porque viviendo en un estado fronterizo y habiéndose levantado en armas, una acusación bien fácil de hacer en contra de los zapatistas era que eran traidores a la patria, porque les podían inventar que querían separar a Chiapas, querían entregarla a Guatemala o a una potencia extranjera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, esto es un asunto interno, es un asunto social y político y tenemos derecho a la rebelión de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución. Esa banderita es la señal, no hay traidor a la, no hay, aquí no hay traidores a la patria. Entonces, con ese ejemplo, la audiencia se dará cuenta que el delito de traición a la patria sí es bueno que exista, qué bueno que está ahí. Pero es una cosa tan grandota, tan importante, que desperdiciarla en estas cosas es malo. Ya lo que decía Richelieu, al hacer eso, el fiscal nos está demostrando que es incompetente, que no tiene sentido de la realidad y que no tiene realmente poder. Puede hacer mucho daño, sin duda, pero el poder que se basa en la autoridad y en cumplir con sus funciones no lo tiene. Es, otra vez, ridículo, nada más ridículo. Ya, gracias, gracias, Federico. No sé si me escuchas, Federico. ¿Sí? Sí, sí. perfecto. Ok, bueno, pues Violeta, que tienes que... Sí, yo tengo que salir, así es que bueno, pues nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias. Y Federico, muchísimas felicidades por todo este trabajo. Invitamos a la audiencia, escuchamos el podcast de tu artículo y realmente es muy, muy importante leerlo todos y todas ahorita aquí que estamos viviendo este debate en torno al Poder Judicial y lo que se está viviendo en torno también a estos paros de este Poder Judicial. Que tengas lindo día, Federico, y yo me despido Yo de sigo Yoda. aquí. Ajá. Gracias. Perfecto. Gracias, gracias, Violeta. Pues bueno, vamos a Federico. Antes de que te me vayas sobre este tema, Federico, te preguntaría ya más en una mirada política de el mensaje que estaría enviando la Fiscalía General de la República, en todo este caso que ha tenido 60,000 versiones y cada quien dice tener la razón de cuál es la teoría, si fue una entrega pactada, si no, si fue un secuestro, etcétera, etcétera. En la lectura política tuya que tienes, Federico, el hecho de que la Fiscalía haya hecho esto, ¿cuál es tu lectura, Federico? Que haga un llamamiento de esa naturaleza, pensando en las declaraciones que ha estado haciendo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que le sigue faltando información, sigue demandándole a Estados Unidos eso. A ver, acabas de dar dos elementos importantes. El Poder Ejecutivo, que no es la Fiscalía, está pidiendo información porque no tiene y se la demanda a Estados Unidos. Si la Fiscalía General de la República, que es autónoma, tuviera información,
muy probablemente ya se lo hubiera dado al presidente. En otras palabras, no tiene. Y como todos sabemos, el presidente siempre ha sido muy deferente para no pelearse con la fiscalía él directamente. Pero es evidente que la fiscalía no tiene. Entonces, esta acusación de traición a la patria, en mi opinión, es nada más una bravata, una exageración para aparentar que están haciendo algo, cuando en realidad no estaban haciendo nada. Y eso lo que nos deja es que en todas las hipótesis, si tú te fijas, nunca aparece la Fiscalía General de la República. Y una cosa que yo tenía muy presente desde el principio era que los Guzmán, dentro del cártel de Sinaloa, los varios hijos del Chapo, habían sido procesados en Estados Unidos y Estados Unidos había pedido órdenes de extradición y México las había cumplido. En cambio, respecto de Zambada, no había claridad y hasta ahora nadie ha dicho que Estados Unidos haya pedido una extradición. En otras palabras, Estados Unidos estaba atacando a nuestro enemigo común por otro lado, por el lado de los chapos, y nosotros estábamos colaborando y estábamos dando a los chapitos. Eso está bien. Pero Zambada no. Entonces, todo parece indicar que Estados Unidos jugó por su lado, aprovechando que tenía agarrados ya varios de los chapitos, y entonces a mí me suena mucho más razonable la hipótesis de una negociación con los chapitos. Mm. Sí, Ahora, y eso no quita que haya también una negociación con Zambada, pero la verdad solo la vas a ver el novelista que escriba la novela al final. Pero el punto es, un actor que no está presente nunca, en el caso de Zambada, es la fiscalía. Y lo más grave del asunto, y eso a mí me da más terror, es que cuando la fiscalía habla, acusa al Chapito, no a Zambada. Cuando es evidente que Zambada sí cometió delitos. Ah, y por cierto, en alguna de las noticias que han circulado en este tiempo, también hay alguna nota por ahí diciendo, no, es que sí había carpetas de investigación contra Zambada y también contra el Chapito. Bueno, de los del Chapito no hay bronca. Todos los Chapitos estaban siendo procesados en Estados Unidos y en México. Pero de Zambada no se había dicho mucho y luego se dijo, sí, sí había carpetas de investigación. ¿Cuál es mi lectura? Nadie volvió a discutir eso porque el señor fiscal Hertz seguramente le pidió a sus amigos de la prensa que por favor no discutan eso, porque si había carpetas de investigación, porque no actuaron. Ahora sí, tenemos aquí a dos cazadores, aliados, Estados Unidos y México, buscando al mismo enemigo que es Zambada. Y la neta es que nuestro compañero de cacería lo agarró primero. La pregunta sí. es, ¿y nuestro tirador qué hizo? Ah, es que estoy todavía buscando el cartucho para realmente atinarle. Y vean, tengo un cartucho de traición. Oye, pero le estás disparando al otro, no a este. Bueno, es Sí, ridículo. Yo creo sí. que realmente el caso nos está mostrando la debilidad estructural de la fiscalía. Y ojo, eh, es una opinión, nada más, lo aclaro. La biografía de Hertz Manero nos dice mucho de esta incapacidad. Hertz Manero, en otro régimen y en otro mundo, en los años 70, fue parte de una acción militar, cívico-militar, en contra del narcotráfico, en la época en que estaban haciendo el cártel de Sinaloa, por cierto, en esa zona. Y una de las críticas que la sociedad civil le ha hecho a esa estrategia es que al final de cuentas la estrategia terminó en un pacto. ¿Sí? Bueno, eso todo el mundo lo discute y lo reconoce hoy en día. Hertz estaba ahí. O sea, Hertz está en el mundo donde fue el primer ataque y también fue el primer pacto. Y ahora no tiene nada. Una cosa, o ya está muy viejito y no sabía hacer nada, o no se ha dado cuenta que ya cambió el régimen. Sí, yo creo que sí está, es un hombre de edad, pero creo que todavía no lo podemos meter en la parte de la ingenuidad, No, sino, no, yo creo que ahí, pues es como alguna vez le planteaba al presidente sobre precisamente el papel de Alejandro Hertz Manero, si era negligencia o era contubernio, quién sabe cómo interpretarlo, tendríamos que verlo caso por caso. Y en esa parte yo coincido contigo y para mí hay un elemento, bueno, dos elementos centrales. Un viejísimo lobo de mar
como Ismael El Mayo Zambada, que se deje capturar de esa manera, ahí sí ingenua, pues difícil de creer. Y el otro dato que me parece el más contundente, Federico, de que es un encuentro pactado, es que pasó nada Pues, acá. Es bien decir, dicho. no hubo enfrentamientos de los Chapos con los Mayos, ni nada, absolutamente de nada. Un personaje de ese calado es prácticamente imposible que pues no hubiera habido una reacción fuerte, sino más bien hay silencio en la torre. Ya veremos más, irán saliendo más cosas a lo largo de este año y el siguiente año y el siguiente, datos e información como es este tipo de casos que poco a poco van saliendo algunas luces ahí. Ya veremos qué pasa en esto. Por lo pronto, mi querido Federico Anaya, te mando un fuerte abrazo y seguimos al habla. Federico, muchas gracias. Se cuida usted, don Ernesto. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta pronto, Federico.